invitaba amigos cocineros, amigos del medio, todo el mundo venía, segundo piso de la 114, entonces decía, se está loco, no va a venir nadie, esta vaina va a ser un fracaso. Amigos míos, o sea, muy cercanos me decían, Jairo, no se meta acá, a perder plata. Y el proceso de emprendimiento es un proceso que es muy complicado y no entiendo por qué la gente no habla tanto de que cuando uno emprende en algo, en lo que sea, es muy probable que te demores más de un año sin ver plata. Si te pones a pensar en las condiciones del país, ahorita que estamos pasando por algo que se llama Plan Pistola, que están atentando fuertemente contra nuestra institución más amada, que es la Policía Nacional, uno, nos rompe el corazón y dos, está afectando a todos los negocios del país. ¿Y crees que eso tiene que ver con la cuestión política de este momento en 100%. Colombia? Porque aún así sigues igual invirtiendo en el país y creando marcas, sabiendo que igual hay un contexto complejo. Les doy $5 millones ya, pero van a estar sin energía apostados en una cama. Empecé a entrar a la profundidad del cerebro y entendí que todo este tema esotérico tiene bases científicas. Lo más loco fue que está en un proceso de meditación muy fuerte y vi cómo cada uno de nosotros tiene demonios. Los demonios están dentro de uno y son tan pro que hacen que tú pienses que eres tú. En ese proceso vi cómo tenía una especie de demonio que le encantaba que yo tomara trago. Las personas que hoy no están utilizando ChatGPT, quiero que sepan que se van a convertir en las mascotas de las personas que utilizan ChatGPT. O sea, es una realidad. Si tú tuvieras que empezar hoy de cero, sin dinero, sin contactos, ¿cuál sería como ese step by step que seguirías para tener una empresa rentable en Colombia? ¿Qué tal ha sido colaborar con influencers como Juan Pazurita o Mario Ruiz? Si tuvieras que definir y decir, ¿qué diría tu epitafio? ¿Cuál ha sido tu cagada más grande en todo tu proceso como emprendedor empresario? A ver. Te damos la bienvenida a Salto de Fe, el podcast donde nos sentamos a conversar con emprendedores y empresarios que se atrevieron a lanzarse al vacío, sin certezas, pero con mucha convicción. Aquí exploramos esas historias reales detrás de los negocios, los miedos, los inicios, los errores y las decisiones que lo cambiaron todo. Así que ponte cómodo y párchate con nosotros mientras descubres qué fue lo que realmente ayudó a estos valientes a dar su salto de fe. Y quizá con todo lo que te vamos a revelar, te animes a dar el tuyo. Como todo salto de fe, este proyecto también empezó con sus retos. Teníamos grandes expectativas para estos primeros episodios, pero por factores técnicos, factores externos, el sonido no quedó como esperábamos. Aún así, el contenido y la información es tan valiosa que decidimos igual compartirlo contigo. Prometemos mejorar en los próximos capítulos, pero también creemos que a veces hay que lanzarse así, sin tener todo perfecto. Y eso justamente es un salto de fe. Gracias por estar aquí y ahora sí, vamos con el podcast. Jairo Palacios es el fundador del Grupo Cerata, un emporio gastronómico con 47 marcas y más de 1.400 colaboradores. A los 24 años abrió su primer restaurante, cumpliendo el reto de su padre, convencer a un chef estrella Michelin de venir a Colombia. Desde entonces persiguió un sueño ambicioso, convertir a Bogotá en el Disneyland para los amantes de la gastronomía. Hoy lidera 3 complejos gastronómicos, ha expandido su visión a Argentina y Ecuador y dirige el restaurante más costoso del país, donde la alta cocina se mezcla con la realidad virtual. Un verdadero visionario que usa el neuromarketing para construir experiencias que revolucionan la forma de comer en Colombia. Bueno, Mayro, bienvenido a Salto de Fe. Estamos demasiado felices y honrados de tenerte acá. ¿Y cómo estás? ¿Cómo va el día? Excelente, el placer es mío de estar acá. Bueno, buenísimo. Para las personas que nos están viendo y que nos están escuchando, nos gustaría que les dieras un contexto de quién es Jairo Palacios como persona y quién es Jairo Palacios como empresario. Bueno, soy una persona extremadamente creativa y optimista que busca del mundo hacer un mejor lugar para todos nosotros. Y como empresario soy esa misma persona, pero un poquito más soñadora y estructurada. Y cuéntanos un poco de tu vida. De emprendiste Cerata a los 24 años, sí. Cuéntanos un poco de antes, de tu infancia, de tu familia, de tus orígenes, así de ser el empresario y emprendedor que eres este modelo. Desde pequeño siempre quise emprender y cuando yo emprendía, o sea, te estoy hablando de que a los 9 años tuve mi primera empresa, se llamaba HP Limitada, como Hermanos Palacios Limitada, y tenía varios productos estrella. Por ejemplo, cogía con tinta china a mis amigos, les hacía tatuajes de tinta china, les vendía lo que vendían como los vendedores cuando uno sale del colegio. Entonces yo compraba ahí eso y lo revendía a mis amigos del conjunto.
hubo algo bien curioso que me acabo de acordar, y es que vendía la ojeada de una revista erótica para adultos a 200 pesos para mis amigos. Entonces siempre quise como ese proceso de emprender, siempre lo tuve muy presente. Y al final del día, o sea, obviamente no lo hacía por plata, o sea, un niño no tenía como esa percepción del dinero, ¿sí? Y ahí empecé a seguir como generando emprendimientos. Tuve también un emprendimiento de venta de bebidas alcohólicas a mis amigos. Yo veía que cuando íbamos a tomar todo se pedía un domicilio, pero teníamos un lugar donde se conseguía un poquito más barato, entonces la revendíamos. Entonces siempre estuvo como ese tema de querer hacer algo. Okay. También me pongo a pensar que cuando estaba cumpliendo que 17, 18 años, mi hobby era coleccionar licores, o sea, bebidas espirituosas. Y mi plan perfecto era llegar a mis amigos a la casa, mi papá tenía un bar, yo lo tenía lleno de licores, les hacía cócteles, me encantaba como ese tema de aprender de mixología, los atendía bien como un buen anfitrión, les hacía magia y pasábamos un rato muy agradable. Y si te pones a pensar, es exactamente lo mismo que estoy haciendo hoy. Solo que hoy obviamente es un poquito más grande, pero la esencia es la misma. Y es la esencia de una hospitalidad, de quererte sorprender, generar alguna experiencia y poder desarrollar diferentes aspectos. Y actualmente pues estoy metido en el mundo de realmente la gastronomía, de la hospitalidad. También estamos en un proceso de emprendimiento de una nueva cerveza, que como dato curioso sale esta semana, ya con Invima. Ahí está el reto del Invima. También tenemos un tema de clínica anti-envejecimiento que se llama SER. Tenemos Sonoro, que es una concept store de marcas colombianas. También me apasiona el mundo de la construcción, de la arquitectura. Todos estos restaurantes los he construido, los he diseñado yo. Entonces siempre he estado estar como en todos esos procesos del valor agregado y el círculo que tienen las diferentes empresas. ¿Y tú crees que como ese deseo por emprender y lo de tu familia, tate, o ya también hay emprendedores o empresarios que te inspiraron? Sí, mi papá ha sido un empresario súper exitoso, metido también en 1000 negocios y es la persona más disciplinada que yo conozco. Entonces yo creo que eso también me ayudó bastante como a ese crecimiento, en el sentido de que cuando eran vacaciones de colegio, yo hablaba con mis amigos y decía, no, que me levanté tarde, vi películas todo el día, que yo no sé qué. ¿Y usted qué hizo? Yo no, pues, yo prefiero que no sean vacaciones porque cuando hay vacaciones mi papá me levanta más temprano y me dice que lo acompañe a la empresa. Obviamente mi papá me ponía a hacer cualquier cosa, pero pues a contar cualquier vaina. Y hoy es el día que le doy gracias porque Claro. generó como ese principio de uno estar moviéndose, de uno estar trabajando, de uno salir de esa zona de confort. Y creo que sí hay una inspiración muy fuerte en mi papá para haber desarrollado y seguir desarrollando cada uno de los emprendimientos que llevamos. Qué chévere. Y cuando tú iniciaste Cerata, ¿qué significa Cerata? O sea, ¿cómo surgió ese primer concepto? Cerata nace hace 9 años. Cerata viene de la expresión italiana Bona Serata. No es Serrata, como la gente a veces lo dice. Es Cerata, que es más italiano, ¿no? Bona Serata, que en italiano significa algo así como tarde espléndida, desearle una tarde a alguien. Y se utiliza al momento de despedirse, no al momento de saludar. Nosotros aquí le pusimos una T de más como para diferenciarnos de la palabra. Y dentro de nuestros saludos es Bona Serata para llegar, ya no es solo buenas tardes, sino buena serata. Y al final también nos despedimos de esa misma manera. Eso es como el buongiorno y buona giornata, buonasera, buona serata. De Genial. ahí viene. Y cuando nace Serata, yo ya llevaba un camino, no un camino tan largo, pero sí llevaba un camino de haber trabajado con una de las empresas más importantes del mundo en lujo, que es Moet Hennessy, que vemos que distribuyen Dom Perignon, Moet Chandon, Belvedere, o sea, marcas de lujo. Ellos son los mismos dueños de Louis Vuitton, de los hoteles Belmont, de Bulgari, nuestro gran amigo Bernard Arnault. Ok. Trabajamos con ellos y aprendimos un montón de marketing. Unos años anteriormente, en universidad que estudié Administración de Mercadeo y Logística Internacional de La Sabana, yo veía cómo el mercadeo en ese momento no me convencía del todo. Entonces decía, oiga, esta vaina le falta algo porque lo veo muy subjetivo. Ahí fue donde me enamoré del neuromarketing. Estaba hablando de cuarto, quinto semestre, montamos con los amigos el semillero de neuroinvestigación del consumidor,
La Sabana nos ayudó en todo, nos dio como todas las herramientas. Pudimos desarrollarlo, escribimos papers científicos, nos contrataron profesores de neuromarketing y hoy gracias a eso toda la gente que sigue estudiando esa carrera tiene su materia de neuromarketing por nosotros. Entonces eso nos gusta, como ese legado, porque realmente lo que estudia las neurociencias o lo que realmente quiere enfatizar es que el ser humano es muy mentiroso. Y no es que sea mentiroso, es que le están preguntando en el cerebro que no toma decisiones. El cerebro que sí toma decisiones se llama el cerebro límbico y es un cerebro que no habla. Entonces lo que hace el neuromarketing es estudiar el único lugar o hacer un mercado, un estudio de mercado es el único lugar donde el consumidor no puede mentir, que es su cerebro. Entonces ahí todo empezó a coger un poquito más de lógica para mí, me enamoré de lo que está pasando actualmente en el cerebro, cómo se comunica y empezamos a construir todo. Antes de Cerata tuve 3 emprendimientos gastronómicos. Es uno de No, pizza, ¿cierto? sí, montamos uno de pizzas, ahí la cabeza era otra persona, ese lo vendimos, no dio. Tuvimos otro con 4 amigos, que era una lechonería súper buena. Ahí aprendí que uno no puede tener emprendimientos con amigos. Ese también fracasamos. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene un negocio, siempre es clave que haya una persona que pueda brillar, en el sentido de que no se pueden tener 2 soles que brillen en la misma casa, ¿sí me van a entender? Obviamente hay complementos y uno se puede ayudar, pero la batuta sí debe ser de una persona que lo esté liderando. Y si esa persona se deja influenciar o no puede tomar decisiones por las otras personas que no tienen el mismo conocimiento, al final veíamos que no se hacía nada. Ok. Entonces por eso es importante que cuando uno esté emprendiendo, que es muy difícil, uno pueda tener como la oportunidad de uno hacer lo que la intuición y el corazón de uno le diga, que nadie lo refute y que si uno se equivoque, que uno se equivoque solo. Porque ¿dónde está el problema? El problema está que uno dice, oiga, voy a hacer este restaurante. Y van a salir 15 personas a decirle, uy, no, eso no va a dar, uy, yo creo que no. Pero es que la gente no tiene eso en la cabeza de uno, ¿no? Sí, claro. Y el proceso de emprendimiento es un proceso que es muy complicado y no entiendo por qué la gente no habla tanto de que cuando uno emprende en algo, en lo que sea, es muy probable que te demoren más de un año sin ver plata. O sea, te vas a demorar de 12 a 18 meses en pasar tu punto de equilibrio. Ahí sí, después de ese punto de equilibrio vas a empezar a retornar la inversión inicial. Obvio, yo tenía emprendimientos que a los 2, 3 meses pasé el punto de equilibrio. Por ejemplo, Cerata, ¿cuánto se demoró en pasar ese punto de equilibrio? Cerata nos duró más de un año. Ok, Obviamente había mucha inexperticia, estábamos aprendiendo, un restaurante muy grande. claro. Pero restaurantes como Frenesí, en menos de 2 meses ya había pasado el punto de equilibrio. Ya tienen la experiencia. No, sí, pero igual ni creas, porque también hay temas exógenos que todo afecta. Como por ejemplo. Si llueve, se baja la venta 30%. Ok. ¿Y tú puedes controlar que llueva? No. Sí, no. Y en Cartagena es peor. En Cartagena si llueve se nos va por el 60%. Ok. Ese es uno de los casos, pero si te pones a pensar en las condiciones del país, ahorita que estamos pasando por algo que se llama Plan Pistola, que están atentando fuertemente contra nuestra institución más amada, que es la Policía Nacional, eso a nosotros, uno, nos rompe el corazón y 2, está afectando a todos los negocios del país. Claro. ¿Por qué? Porque si es insegura, hay inestabilidad. Y si hay inestabilidad, a los inversionistas extranjeros no les gusta llegar. Si no hay inversión extranjera, no hay tanta plata. Si no hay tanta plata, pues la gente no va a ir a consumir su botella de vino de 500.000, ahora se va a comprar una de 100.000. ¿Y crees que eso tiene que ver con la cuestión política de este momento en Colombia? 100%. Claramente, si hay un desaceleramiento económico, afecta a todas las industrias. Claro, están las famosas frases de que cuando todos lloran, otros hacen y producen pañuelos, ¿no? Y yo creo que esa es la misión que tenemos hoy los emprendedores, de ser mucho más flexibles, Claro. adaptarnos mucho más a las condiciones deseadas. Y por eso el momento de emprender, uno debe emprender con mucha pasión y mucha paciencia. A mí ¿Sí me me va a da entender? curiosidad, por ejemplo, con eso que hablamos a nivel político, que sabemos que hay varios retos del contexto que no son fáciles, porque aún así sigues igual invirtiendo en el país y creando marcas, sabiendo que igual hay un contexto complejo. Y es el mejor momento, ¿Por qué? porque uno tiene que invertir y emprender en donde sea lo más complicado. ¿Por qué? Porque los líderes y las grandes empresas nacen en las sombras, nacen en los momentos más difíciles. Entonces, lo que estamos apostándole hoy día es ir en contra de todo lo que todo el mundo está haciendo. Ok. ¿Y qué va a pasar? ¿Nos vamos a reventar o la vamos a totear?
una de dos. Siempre es importante la frase que a mayor riesgo, mayor rentabilidad esperada, ¿no? Ok. Y dos, porque si hubiéramos podido tomar, o yo hubiera podido tomar la decisión de haberme ido a otro país, gracias a Dios tenemos propuestas para llegar a países como Estados Unidos, Europa. Sin embargo, siento que dentro de mi forma y mi manera de ver la vida, que tenemos todavía muchas responsabilidades con Colombia. Y yo creo que hoy los colombianos tenemos que apoyar a esos emprendedores y empresarios que decidieron quedarse más que nunca. ¿Por qué? Porque la gente la está viendo complicada y es nuestro deber como apoyar más a Colombia. O sea, yo soy como súper embajador de Bogotá y de Colombia a muerte. Entonces, todo lo que yo hago me satisface es porque estoy ayudando a que, por ejemplo, en gastronomía, Colombia no tenga absolutamente nada que envidiarle a otro país de Europa. Y basado en eso, fue por eso que trajimos vinos de talla mundial, por ejemplo, Chateau Pomerol Petrus. Es el mejor vino del mundo. Ok. Nosotros y otro amigo que tiene otro restaurante lo tenemos y ya se acabó. Pero que restaurantes como Grupo Serata tenga Petrus en su carta, tenga Chateau Margaux, Chateau Lafite, Chateau Latour, que esos son los grandes vinos, jamones ibéricos de bellota, caviar, ostras, guayú, atún aleta azul, etc. Eso hace que cuando venga ese gran turista gastronómico, vea que estamos a un nivel muy alto y que estamos compitiendo. Inclusive estuve hace poco en Milán y la misma botella de Petrus, misma añada, estaba 1.000 euros más arriba allá que acá. Entonces, igual no pasa nada. Claro. Pero eso es muy interesante para ese turista, ¿no? Entonces, para responderte la pregunta, literalmente estamos apostándole y queremos sacar a Colombia adelante. Queremos poner nuestro granito de arena. Muchos emprendedores luchan por sacar adelante un proyecto, un restaurante, por ejemplo. Y hoy en este momento Grupo Serata tiene 47 marcas y ya está sacando muchas más. ¿Cómo haces y qué crees que te diferencia a nivel de ejecución, a nivel de pensamiento y decisión que hace que unas personas con un negocio no pueden gestionarlo o no pueden sacarlo adelante y tú estás como sacando muchas marcas todo el tiempo? Yo creo que lo soñé hace un tiempo, lo tenía claro en la cabeza. Cuando estuve trabajando con Bernard Arnault, veía la gran cantidad de marcas que él tiene, son hablando que tiene por ahí 300 marcas del primer mundo. Y yo creo que ese proceso, cuando empecé a estudiar un poquito de él, me inspiró bastante. Y si quieres que te dé como el consejo del éxito, como me lo estás haciendo, es entender que y literalmente se llama el Valle de la Muerte de los Emprendedores, que es cuando uno tiene de 1 a 50 empleados. Sí, esos colaboradores, tú sabes cómo se llaman, dónde viven, tienen hijos, no tienen hijos. Pero tú cuando pasas de esos 50 y empiezas a tener 200, 300, Que tú ya tienes 400, 1.400. cuando tú empiezas a subir de más de 500 personas, queda muy complicado uno saberse el nombre de todos. Yo lo intento. Y ahí es donde empieza lo más importante, y que son los líderes que inspiran. Okay. Ese tema de la ley del terror, de los líderes que amenazaban y gritaban a las personas, funcionó, sí, pero eso funcionó en 2 generaciones pasadas. Claro. Ahorita, para la generación Z, los millennials, ellos están buscando otro tipo de inspiración. Entonces, para nosotros es muy importante, y para mí como líder, inspirarlos a ellos. Y 2, delegar. Es entender que tú no eres omnipresente. Y es entender que yo me he puesto a pensar, ¿sabes? Yo diría como, oiga, si yo tuviera solo 2 marcas, las 2 marcas tuvieran mucha más calidad de las que puede tener hoy día, porque yo estuviera presente en el negocio, y sí, te lo compro. Sí. Pero es entender que yo quise delegar para poder crecer un poquito más. En algunos casos quizás haya bajado un poco la calidad, y es donde otra vez nosotros volvemos, y me toca volver a mí otra vez a inspirarlos a subir calidad, a subir procesos, porque a lo largo quería hacer algo mucho más grande, ¿saben? O sea, más que tener 1 o 2 restaurantes, era generar un nivel de gastronomía y de hospitalidad que nos llenara el corazón. Y hablando de Grupo Serata como tal, este negocio me pareció muy bonito porque requiere una gran cantidad de personas para poder sacar adelante un servicio.
Entonces ahí le estoy devolviendo un poquito al mundo lo bueno que ha sido conmigo. Claro. Y dos, la creatividad es tan interesante que estoy en un restaurante, me invento un cóctel, hablo con el barman, le digo, oye, hagamos este cóctel así, así, nos conseguimos la experiencia, lo conceptualizamos, a los 2 días ya está en carta, a los 3 días ya hay una foto de algún comensal en Instagram tomando ese cóctel. Puedes materializar rápido. Eso yo creo que es lo que más me gusta porque uno ve, o sea, eso me llena el alma, realmente. Y uno poder ayudar a la gente que en este momento necesita como ese apoyo, eso también siento que que me sube en mi nivel emocional. Yo tengo una pregunta, Jairo, y es, tú a los 24 años lograste con Cerata, según lo que hemos escuchado de otros podcasts, tu padre te dijo, ok, yo te apoyo con esto, pero necesito que tengas un chef estrella Michelin. ¿Cómo lograste tú, sin mucha experiencia y sin tener realmente un lugar ya montado, ir a otro país y decirle a un chef, oiga, véngase a Colombia porque yo tengo esta idea? ¿Cómo podemos darle ese consejo a los emprendedores que están buscando llegar, por ejemplo, a personas que muchas veces se sienten fuera del alcance para lograr realmente atraerlos a esa idea? Es buena pregunta porque fue de las cosas más difíciles que me pasó. Estuve convenciendo por lo menos a unas 20 personas, a 20 grandes chefs, leyendas vascas, porque estuve en San Sebastián. San Sebastián, País Vasco, es el lugar por densidad con mayor cantidad de estrellas Michelin. Entonces ahí sabía que tenía que estar. La ciudad del mundo se llama Tokio, pero el tema del Tokio obviamente hay unos retos lingüísticos, culturales fuertes. Entonces sabía que tenía que ser España. Viajo a España, allá estaba con una amiga que me ayudó a conseguir reserva como en estos grandes restaurantes. ¿Qué fue lo bueno? Que junto a mi papá comimos en todos los restaurantes de cocina de autor, vasca, alta cocina, fine dining. Entonces aprendimos un montón. Claro. Y a uno me senté y les conté el proyecto. Pero espera, ¿cómo llegabas al chef? Porque el chef está en otro lado. Ah, bueno, no, tú te sientas, allá son amables. De todos los que fuimos, ponle que el 60% nos salieron a saludarnos. Okay. Son muy cercanos. Sí, un 40% está ocupado y nos dijo como, oiga, o no está el chef o está ocupado. De los que salieron a saludar, tuve, por lo menos que fueron por lo menos unos 15, tuvimos unas 3 personas, 3 chefs que se sentaron. O sea, los otros como, sí, muy bonito, sí, felicitaciones. Sí, Colombia, sí, muy bien. Y yo creo que ahí está la clave. La clave se llama insistir. Y es, hey, ¿te fue mal en esto? Pare, levántese, insista. Pasó esto, insista. Y al final del día, tuvimos mucha insistencia, buena fortuna, porque tuvimos, ya te cuento por qué. Y la tercera es que tuvimos esa conexión emocional y esa liberación de oxitocina, que la oxitocina es el neurotransmisor de la confianza, con el chef Rubén Trincado. El chef ya era el último restaurante. El chef Rubén estaba haciendo una cena en Polonia. Él me cuenta después que adelantó el vuelo 2 días porque le habían dicho que una gente de Colombia iba a ir para allá y a él le pareció como interesante escucharnos. Él al principio no le pareció como tan interesante el proyecto. Yo le dije, véngase a Colombia. Él no conocía América, el continente. Obviamente lo bueno que tiene Colombia es que me lo traje acá y ya acá quedó totalmente enamorado de todo. Las frutas, los paisajes, la gastronomía, la gente. Entonces ahí obviamente me ayudó a convencerla. Okay. Y cuando él apuesta en este proyecto, yo siento que me genera un poco más de confianza, de decir como, oiga, este man Michelin, rockstar de la cocina en el mundo, le pareció interesante lo que estamos proponiendo y saquemos esta vaina adelante. Y ahí fue donde, con ayuda de mi papá, ahí pudimos como convencerlo, hablar con él y explicarle para poder desarrollar este proyecto. Entonces nos decías que trajiste ese chef estrella Michelin. ¿Crees que ese fue el diferencial más grande para que el primer restaurante fuera exitoso? Depende de cómo lo veas. En sí no, pero generó algo más allá que necesitamos los emprendedores. Confiar, ese respaldo. Muchas veces los emprendedores no sacan algo nuevo, no es porque no tengan ideas, sino es porque no tienen la confianza de creer en ellos mismos. Entonces, cuando llega Rubén, chef estrella Michelin, ¿sí? Obvio que ayudó a un tema de publicidad, sí, bastante. Pero él nos dio esa confianza que yo necesitaba para decir como, oiga, yo puedo hacer algo grande. Okay.
Entonces, por eso yo creo que es clave tener esa confianza, ese respaldo. Ok. Y también en esos momentos, me acuerdo muy bien, yo invitaba amigos cocineros, amigos del medio, todo el mundo venía, segundo piso de la 114, tú me decías, usted está loco, no va a venir Sí. nadie, esta vaina va a ser un fracaso. Amigos míos, o sea, muy cercanos, me decían que me querían, o sea, no lo hacían de mala gente. Ujú. Me decía como, Jairo, no se meta acá, va a perder plata, va a perder tiempo, bla, bla, bla. Y esas decisiones, yo creo que las decisiones más importantes de la vida uno las toma con la intuición y con el corazón. Ujú. Solo que uno se pone a dudar. Entonces ahí llegó Rubén, me generó confianza y claramente en esos momentos yo estaba como medio tenso y preocupado y también le llega a mi papá y me generó algo de ese respaldo. Entonces ya cuando tú tienes confianza y respaldo, ¿qué pasa? Estás tranquilo. Ujú. No tenía todo el nivel de cortisol, o sea, el nivel de estrés que tenía en ese momento se me baja y cuando se baja el sistema parasimpático, el sistema simpático, lo que pasa ahí es que empieza a generar creatividad. Ok. Y fue un momento muy, muy bonito. Igual no les voy a negar que al principio fue muy difícil. Estamos hablando de que llega el chef Michelin, que era, no, que todo lo más importante para nosotros. Tuvimos una cena y en esa cena el chef saca un menú que había tenido hace unos meses atrás en Francia, que fue un éxito allá. ¿Y qué pasó? Que no hicimos una adaptación de marca. Entonces al 90% de las personas que no habían viajado como al exterior, no les gustó. Entonces ahí tocó hacer una adaptación de marca, estuvimos con él, lo subimos a La Calera, nos regalaron un libro de cocina colombiana, Ujú. él empezó a estudiar más y yo creo que ahí me empezó a gustar mucho más el tema y empezamos a generar cocina colombiana de autor con técnicas mediterráneas. Hicimos como una fusión interesante Ujú. y yo creo que ahí fue donde me empezó a gustar más el tema, porque cuando me metí, yo imaginaba que esto iba a ser más fácil. Pensé que esto era contratar un cocinero, contratar un buen chef, tener a un buen maître, un buen servicio, un buen barman y ya, listo, éxito. Y obviamente es mucho más complicado. Entonces, pasaron como los primeros meses, Ujú. no estábamos cumpliendo ni con satisfacción, ni con números, ni con nada. Inclusive en ese momento pensé en, hey, cambiemos el nombre de Cerata y empezamos de cero. ¿Por qué? Porque hablando como con los amigos, como con la gente, todo el mundo me daba ideas. Ujú. Entonces, es el Y nombre. yo, no, y yo bueno, le aceptaba las ideas, ¿sí? Sin estar convencido. ¿Y qué pasaba? Pues que no pasaba nada. Y después decían, y después me echan la culpa a mí. Entonces dije, no, eso no es así. Si me voy a equivocar solo. O sea, ¿dónde estuvo el error? Que me dejé influenciar demasiado. Ok. Pero ahí aprendí. Ujú. Y Hoy en día no me dejo influenciar demasiado. hoy en día, ¿cómo filtras esas ideas? Porque te deben llegar todo el tiempo gente que te dice... Sí, pero ta, ta, ta. exacto, te cuento ahí. Entonces, ¿qué pasó ese día? Dije, listo, voy a bajar la operación y si me equivoco solo. Ese día bajé a la operación y desde ese día no me he podido volver a subir a la administración. Y a la larga el que le gusta le sabe, ¿no? O sea, es literal, atendiendo. Literalmente atendiendo, recibiendo a los comensales de lavar y planchar. Ujú. Y yo creo que en ese duró un momento de por lo menos un año dándole duro. Ujú. Ahí tengo que hablar de que tuve también la fortuna ya estaba ahí con Connie. Ujú. Y Connie literalmente sacrificó ese año de no teníamos fines de semana, no podíamos viajar, o sea, estábamos 100% enfocados en el negocio. Porque muchas veces yo hablando con las personas que estamos en el gremio, nosotros trabajamos cuando la gente normal descansa Sí, claro. y descansamos cuando la gente normal trabaja. ¿Eso qué quiere decir eso? Que un viernes y sábado Baila. estamos no. trabajando, pero un lunes o martes nos estamos emborrachando. Ujú. O sea, es también jugar con eso, Ujú. de uno tener claro, porque mucha gente le da muy duro trabajar un domingo, un sábado. Ujú. O sea, trabajar en madres. No, que yo quiero estar con mi mamá, no, tengo que estar trabajando. Claro. Entonces, ese fue un momento como que de mucho aprendizaje, Ujú. de mucha intensidad. Y ahí me gustó, yo creo que ahí me metí mucho más al tema de los restaurantes. Y yo creo que por eso decidí seguir también creciendo con los restaurantes, porque ya estaba metido desde la operación. Ujú. Entonces les contaba el tema de la influencia. Uno sí tiene que escuchar ideas, ¿no? Ujú. O sea, uno sí tiene que poder tener, o sea, tampoco uno hacerlo todo solo porque tampoco es la gracia. Tampoco pensar que todo es perfecto. Yo creo que la clave de todo lo que hemos hecho es en la simple encuesta que le dejamos a nuestros comensales de retroalimentación. Ujú.
ahí están las ideas, o sea, nosotros escuchamos eso, Claro. pero la clave de las influencias es tener criterio. Ok. Entonces yo leo, por ejemplo, no me gustó la paella, ¿sí? Ok, pero ya si veo 4 y no me gustó la paella, ya la paella está mala, cámbienla. Ujú. Pero si es una queja, voy, pruebo la paella y ya el criterio de nosotros nos dice, sí está bajo el estándar o sí está mal, le faltó sal, le faltó algún ingrediente, tomaron algún atajo. Entonces es tener como ese criterio para uno poder desarrollar cada una de las cosas, porque si tú le pones atención a todo lo que te dice, vas a ver que se va a desvirtuar muy rápido el emprendimiento y el concepto. Aprendimos en una clase de neuromarketing que está muy buena, que a veces el consumidor miente en las encuestas. Entonces, ahí cómo hacen para saber que es una información real del cliente. Y lo que les digo no es que mientan, es que están escribiendo No, no, basado en el intencionales. cerebro neurocórtex, Mm, ¿sí? ujú. Que ese solo toma el 15% de las decisiones, el otro es el 85% que lo toma el sistema límbico, que es de las emociones. Ahí es donde nosotros analizamos literalmente cómo esa queja, ¿sí? O ese PQR es de verdad o es de mentiras. Por eso te digo el famoso criterio. Ya. Ujú. Entonces, si tú me dices, obviamente, si la paella no le gustó, pues va a decir la paella no me gustó. Ujú. O sea, sea racional o sea emocional. Entonces ahí es que nos ayuda a entender cómo podemos mejorar esos procesos internos. Y es entender que ese tipo de negocio es tan complicado, que es tan subjetivo, que todo depende si el comensal llegó peleando con la novia, o si el mesero peleó con la novia, o si la cocinera peleó con el novio. Si alguien peleó con el novio, todo cambia. Claro. Y hay muchas cosas detrás que todavía el ser humano no ha aprendido a entender, ¿sí? Que son las famosas energías. Mm. O sea, yo quedé choqueado cuando un mesero que si tiene mala actitud hace una crema, o sea, en Y mesa, afecta y se el le come. sabor. ¿Cómo verra? Tienen que entender cómo una persona sigue una receta, ¿sí? Puede cortar la crema y la otra persona que tiene una energía la hace exactamente igual y no la corta. Entonces, esta vaina va mucho más allá de lo que nuestros sentidos ven y es entender que todo este tema energético influye en cómo sacar adelante cada uno de los proyectos. Ujú. Ese cuento es que, uy, sí, es que este man tiene mala vibra, eso afecta. A mí me parece interesante con tantos empleados, sabiendo que todos tenemos buenos días, malos días, ¿cómo logras apoyar a tus empleados o lograr que igual te lleguen al resultado al que tú quieres cuando ellos están en esos días emocionales que todos los tienen? Entonces, ¿cómo logras eso? Por un lado, porque es la parte como emocional, y por el otro lado, la parte más de objetivos, de rendimiento, ¿cómo lo balanceas? El objetivo de los colaboradores es tenerlos inspirados y motivados y que sobre todo estén en un ambiente muy sano, con un clima organizacional bueno. Ok. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú estás down ese día, te vas a dar cuenta que el resto de los colaboradores no y te van a subir con la energía. Pero si tú estás down y ves a 4 personas también down, vas a un fracaso. Ok. Entonces ya fracasar, literalmente. Y también es entender cómo medir esos rendimientos, es también a ellos hacerlos partícipe. ¿Qué quiere decir eso? Que últimamente empezamos con procesos más fuertes, Ujú. nos tocaba, o sea, Claro. o si no es imposible manejar una empresa con tantos colaboradores, y empezamos con los famosos KPIs. Entonces ahorita todo lo medimos. Siempre lo hemos medido, obviamente, pero ahorita todo lo tengo medido en KPIs. Por ejemplo. Todos conocen sus indicadores de gestión claves, dependiendo de las áreas. O sea, por ejemplo, a un sommelier. Los sommelier sabe cuál es su ticket promedio, sabe cuál es el presupuesto de venta, sabe qué vinos tiene que vender y si él los cumple, gana bonos. Ok. Bonos. Así de sencillo. Entonces, ¿quieres que las personas lo hacen por amor? Sí, pero también la gente lo hace por dinero, o sea, debe ser una mezcla. Y si tú le permites, le das todos los recursos, los capacitas, los inspiras, los motivas, les pones un rendimiento, unos indicadores de gestión clave que ellos mismos aprueben. Y aparte de eso les dices, si me lo cumples, te vas a ganar este bono. Ahí empiezan ellos a entender un poquito más. Claro. Porque cuando no les llega el bono dicen, ah, ok, la embarré. Ujú. Entonces es como esa magia de saber jugar y de que no nos deben importar. Tuve amigos emprendedores que me decían, no, es que como mi gerente comercial se va a ganar 20 millones de pesos más. Ujú. Y yo, oiga,
y yo solo me gané 15 de mi salario de gerente. Y le dije, oye, pero ¿cuánto te hizo ganar? ¿Cuánto le hizo ganar a la empresa? No, más de 200 millones. Pues ya, listo, punto, se acabó. Ok. O sea, no puede ser envidioso con ese tipo de bonus, de cargos, y hay mucha gente que lo es. Ok. Con el tema de la gestión de equipo, también gestionar los espacios, todo, ¿por qué no enfocarse en una sola marca y crecerla? Por ejemplo, un Crepes and Waffles, que tiene varias sedes y sigue creciendo. ¿Por qué hacerlo con diferentes marcas que puede ser como una cosa muy loca para un emprendedor? Realmente es porque me gusta. O sea, Pasión. pasión, me encanta. O sea, que me pongan a mí a inventarme unos platos, a inventarme un concepto, a diseñarlo, a la arquitectura. Eso es lo que a mí me encanta. La creatividad. Eso es lo que me máxima. gusta, la creatividad. Y quería hacerlo un poquito más complicado y difícil. Ok. Obvio, si tuviéramos una marca, estuviéramos 100% enfocados en esa marca, pues no es que sería más fácil, todo tiene su reto, ¿no? Ujú. Pero sí sería más aburrido. Ok. Eso sí se los puedo asegurar. Ok. Y que nos estresemos más, que sea más difícil, sí lo es, obviamente. Ok. ¿Por qué? Porque todas tienen lineamientos diferentes, todas tienen concepto diferente, todas tienen carta diferente, todas tienen receta diferente, todas huelen diferente, todas tienen El música branding, diferente, diseño todas del tienen espacio. Instagram diferente, todas tienen publicidad diferente. Pero pienso que lo que les digo, o sea, yo hago esta vaina mucho más que el dinero. Ujú. Yo lo hago por otras razones. Y cuando yo tengo un nuevo espacio, un nuevo sitio, eso me llena el alma, me llena otra parte del subconsciente, más que un resultado, ¿no? Porque para hacer negocios, pues hay mil formas de hacer negocios. Ujú. Aparte de la razón de la pasión, ¿qué otras razones? Es pasión, es creatividad, es apoyar a la gente, es ayudar a sacar al país adelante, es esa motivación de hacerlo diferente, de crear algo único. Eso es lo que Ok. me gusta. Este podcast se llama Salto de Fe porque nosotros sabemos que todos los emprendedores en algún momento tenemos que tomar saltos de fe, tirarnos al vacío y confiar en que todo va a estar bien. ¿Cuál consideras tú que ha sido uno de los saltos de fe más grande que has dado en tu trayectoria como emprendedor? Antes de tener restaurantes, salgo de trabajar con la empresa de licores. Llego a un proceso de ayudar a la parte inmobiliaria y comercial, o sea, locales, arrendarlos. Ok. Y para poderlos arrendar, tocaba adecuarlos o tocaba darle como mayor facilidad a los arrendatarios, las personas que iban a llegar ahí, ¿no? Sin saber lo que estaba haciendo, solo por simple suspicia o un tema de creer en uno, quise lanzar, o sea, en contra de todo lo que todo el mundo me ha dicho, mira, como digan, no se meta de cuarto, usted no sabe esa vaina. Literalmente, no, yo sí sé, yo puedo. Empecé a ayudarles a ellos, ir más allá, y empecé a adecuarles los espacios para poder arrendar más rápido los locales comerciales, Ok. sin saber nada de eso. Ujú. O sea, pues obviamente pues tenía la idea, pero Ujú. nunca había adecuado literalmente yo mismo una oficina o un gimnasio. Ujú. Entonces es entender un poquito cómo funcionaba el mundo de la arquitectura y la construcción. Ok. Ahí fue el salto de fe, porque cuando lo hice, les ayudé a una empresa muy importante a adecuar sus oficinas, desde la parte de arquitectura, construcción, de todo. Y fue bonito porque al final del día, cuando la inauguran, llega la matriz que está en Estados Unidos a hacer la inauguración de la oficina Ujú. y le da un premio al gerente de esa oficina por tener la segunda oficina más bonita del mundo, y están como en 80 países. Wow. Entonces yo dije, "Marica, yo sin ser arquitecto, pues de chiquito quería ser arquitecto, Ujú. yo nací siendo zurdo, mi mamá me hizo ser derecho, entonces yo escribo como si fuera un niño de 3 años mi caligrafía. Ujú. Entonces siempre he querido y creo en el proceso de arquitectura, siempre me ha apasionado, pero cuando pasé a la universidad no había AutoCAD, había planos. Entonces siempre tuve mi frustración porque no era muy bueno con mi caligrafía. Gracias a eso no soy arquitecto. Y cuando tú no eres arquitecto, pues veo las construcciones de una manera diferente. Claro. Entonces por eso puedo hacer una pagoda en un tercer piso, en una terraza. Ujú.
¿Sí me van a entender? Sí, 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 sí. Entonces pienso que eso me ayudó y pienso que ese fue un salto de fe que tuve en ese momento Ujú. y que después de un tiempo me ayudó a construir, a construir los restaurantes. Ok. Que yo siento que sí es un valor agregado fuerte que yo mismo los diseñe y los construya, en sentido de que son restaurantes muy temáticos y al ser temáticos requieren inversiones muy altas. Lo bueno que yo los haga es que me ahorro un 50-60% de lo que realmente se gana un constructor Ujú. construyendo una obra de estas. Claro. Entonces me ha permitido como jugar esa balanza. Para dar un salto de Quedaron bonitos, ¿no? Sí. Para dar un salto de fe, pues lo que tú dices, se necesita mucha confianza en uno mismo, creérsela. Alguien que nos está viendo, un empresario, emprendedor, que pues ya ha crecido sus marcas, pero digamos quiere pasar a otro nivel, pero le da miedo. O alguien que está empezando y no tenga esa confianza, ¿qué le recomendarías? ¿Qué les dirías? Como un step by step para que digan, madre, confío o sin saberlo, me lanzo. Yo creo que la gente está, los emprendedores están mal enfocados. ¿Por qué? Porque siempre tienen de objetivo el emprendimiento. O sea, el objetivo es sacar el negocio adelante. ¿Dónde yo les diría que se metieran? En ellos mismos. Si ustedes quieren ir un paso más adelante, si ustedes quieren crecer más, Ujú. no piensen en cómo van a crecer esa empresa más, sino piensen en cómo uno va a crecer más. Ok. ¿En qué sentido? ¿En qué es lo más importante? La persona, Y La- sí, la persona, obvio. ¿Y qué es lo más importante para ti? que uno esté bien para que uno pueda... La salud, alimentarse La bien. familia. Entonces, después de un tiempo, yo dividí mis prioridades en 4. La primera cosa para mí, que es lo más importante, se llama energía. Ujú. ¿Cómo así? Sí, la energía es todos los días tener la facilidad y la capacidad de salir adelante, de sentirse bien, de tener buena salud. ¿Listos? ¿Qué es lo segundo más importante? Las relaciones. Lo segundo más importante son las emociones. Entonces, ¿usted para qué quiere tener energía si está triste, agobiado? No tendría sentido, ¿no? ¿Sí? Sí. Después de esas dos, ¿cuál creen que es la tercera? El tiempo. Y la cuarta es el dinero. Entonces, ¿cómo así el dinero es la cuarta? Entonces yo les digo, les doy 5 millones de dólares ya, pero van a estar sin energía apostados en una cama. Sí, no tiene No sentido. tiene sentido. ¿Y el tiempo? Sí, les voy a dar 200 años, pero no pueden salir de su cuarto ni pueden abrazar a nadie. Claro. No, Entonces, no cuando uno empieza a ver las prioridades de esa manera, uno entiende que cuidar la energía de uno es lo más importante. ¿Y uno cómo cuida la energía? Con todo lo que ya sabemos, haciendo ejercicio, comiendo bien. ¿Saben ustedes que el segundo cerebro está en el intestino? El intestino genera algo que se llama la microbiota, o la microbiota está dentro del intestino y genera serotonina, que es nuestro neurotransmisor de bienestar. Ujú. Entonces, es clave lo que tú comas. Han llegado casos y me dicen a mí, no, jefe, es que estoy deprimido. Y yo les digo, ¿ya hiciste ejercicio hoy? Fijo, estás comiendo mal. Fijo, no te ha dado el sol. Fijo, no abrazaste a tu novio esta mañana. Y yo, sí, no, listo, hágalo mañana y me cuentes. Ese día comen bien, hacen ejercicio, hacen el sol y abrazan a una persona. El otro día están perfectas. ¿Por qué? Porque somos todo un sistema funcional, ¿no? Y que no podemos ver nuestros sentidos ni nuestras partes del cuerpo como si trabajaran de manera independiente. O sea, Claro. es uno solo que está trabajando unido y todo depende de todo. Entonces, lo que valdría la pena ahí es, uno, sí o sí, cuidemos nuestra energía. Entonces, si si duermes bien, haces ejercicio, no tomas alcohol, no tienes vicios, el celular intentas dejarlo un poco más, te vas a dar cuenta que el otro día te vas a levantar con mayor ánimo. Vas a empezar a meditar más, vas a tener mayor espiritualidad, te vas a levantar más temprano. Ujú. Y cuando todo eso pasa, te vas a dar cuenta que todo el universo va a confabular para que tú puedas llevar todos tus procesos y todas tus áreas a un siguiente nivel. Pero si uno se emborracha, se levanta tarde, es mala persona, Ujú. el universo va a confabular para que te vaya mal. Ujú. Así de sencillo. Y la clave de todo esto es uno aprender a vibrar a esa misma energía que está pasando en ese nivel que tú quieres llegar. Suena loco, lo que quiere decir eso. Que haces el ejercicio de convertirte por un día en la persona que quieres ser. Entonces tú dices, mira, yo quiero ser Elon Musk, yo quiero ser un multimillonario, un empresario, bueno, lo que sea.
Pregunta a ChatGPT, ¿cuál es la rutina de esa persona? Te la dice, mira, se levanta a las 5 de la mañana, hace esto, a las 5:30 hace esto, a las 6 hace esto. Repítela 5 días. Y te vas a dar Ok, cuenta que después de 15 días vas a estar vibrando en el mismo nivel que esa persona. Y te vas a dar cuenta que te van a empezar a llegar cosas diferentes. ¿Por qué? Porque es vibración, no es nada más. Entonces no esperes tú convertirte en alguien más pro para hacer lo que haces. sin cambiar tu rutina diaria. A mí me parece interesante que además de hablar mucho de neuromarketing, hablas mucho de la parte espiritual. ¿Cómo comenzó como ese despertar o ese interés en la parte espiritual? ¿En qué edad? ¿Por qué surgió algo que te llevó a empezar a explorar en ello? Siempre he tenido una espiritualidad muy alta. De cuando uno pasa en la juventud, ahí se le pierde un poquito el foco. Tuve hace unos años, empecé unos procesos de meditación. Empecé a entrar a la profundidad del cerebro. En neuromarketing se llama, por ejemplo, glándula pineal. Si tú la miras en un tema esotérico, se puede llamar el tercer ojo, ¿sí? El chakra de la intuición. Y entendí que todo este tema esotérico tiene bases científicas. 7 chakras, ¿no? ¿Sabías que los chakras literalmente son válvulas energéticas que tú tienes en tu cuerpo? Entonces, cuando uno empieza a ver todo eso, uno se da cuenta que hay cosas más grandes. Y cuando hay cosas más grandes, es cuando uno debe empezar a verse esa espiritualidad en proceso de meditación, de rezar, de llámalo como tú quieras. Okay. Hace parte fundamental del ser humano. Y cuando estuve en un proceso de meditación muy profunda, estuve mirando el tercer ojo. Cuando uno medita, uno tiene que mirarse acá, ¿sí? Y empezar a ver colores. Y dice, oye, como el ser humano va a ver, o sea, con los ojos cerrados, mirando para arriba, va a empezar a ver colores, o sea, y te van a hablar los famosos seres de luz. Eso me ha choqueado. Y ahí entendí que hay cosas más fuertes. Hay cosas Pero a que el eso ser humano no llegaste entiende. con un proceso de meditación, comenzaste como meditando poquito tiempo y fuiste como escalándolo. El tema de la meditación yo creo que se ha desvirtuado mucho porque lo hace sentir a uno muy aburrido y muy complejo, ¿no? Entonces, yo creo que en los procesos de meditación, para los que quieran meditar, es básico como controlar tu respiración. Okay. Es básico como que cuando cierras los ojos no tienes que estar así, se llama el kundalini, ¿no? Cuando uno está parado de una manera en que tu chakra de la raíz toca el cuerpo, esa es una manera interesante, pero eso es como fase 2 o fase 3. Al principio tú puedes meditar acostado, o sea, lo importante es que estés relajado. Okay. Y cuando está el proceso de meditación, es importante manejar la respiración. Yo utilizo una técnica que se llama la 8-5-7. 8 segundos respirando, 5 segundos manteniendo, 7 segundos exhalando. Después de la quinta etapa, o sea, la quinta vez que la hagas, hay una probabilidad que te quedes dormido porque te relajas. Cuando no puedo dormir, la hago y me quedo dormido. Y cuando ya estás en ese proceso de concentración, empiezas a pensar cómo cuando respiras ingresa luz y cuando exhalas sacas negro, amarillo, negro. Y ahí empieza una renovación y ahí te empieza a llevar un poquito más allá. Okay. Después de un tiempo te vas a dar cuenta que cuando estás en ese proceso de meditación entras en otros niveles, ¿sí? En otras frecuencias, entras a tu subconsciente, puedes tener una intuición mucho más fuerte, entras en un proceso de relajamiento donde todo tu cuerpo te dice y se protege. Empiezas procesos divertidos e interesantes que eso te da como gasolina para uno seguir adelante. ¿Qué es Okay. lo más interesante y loco que has aprendido con esa meditación, con esas meditaciones profundas? Lo más loco fue que estaba en un proceso de meditación muy fuerte y vi cómo cada uno de nosotros tiene demonios. El cuento del demonio no es como nos lo enseñaron de chiquito, que nos apagaba la luz y nos iba a jalar las patas, ¿no? Los demonios están dentro de uno y son tan pro que hacen que tú pienses que eres tú. Okay. Y hagan la actividad, ponen el chat GPT, oye, le hace prompt, oye, respóndeme de una manera espiritual. Aló. Si fueras demonio, ¿qué harías para tenerme controlado? Y ChatGPT te conoce tremendo, ¿no? ¿Como el ego? Te va a decir, depende de cada persona, pero te va a decir, haría dudar de ti, te haría temor, tendrías pensamientos lujuriosos, tendrías pensamientos negativos, cuando quieras emprender, te diría que no lo hagas, que no lo vas a lograr, que no vales. Entonces, cuando uno entiende todos esos demonios que están afectándole a uno, hay varias maneras de uno quitárselos. Ya les cuento que la mía es interesante.
Pero en ese proceso vi cómo tenía una especie de demonio que le encantaba que yo tomara trago y que me estaba dominando. ¿Qué pasa? Cuando uno toma trago, pues no tiene energía. Claro. Entonces yo tomaba, obviamente hacía pruebas, buenos vinos, buenos licores. Y con tantos restaurantes. Tantos restaurantes. El otro día, ¿qué pasaba? Pues me levantaba 1 hora más tarde, estaba cansado, tenía que hacer 5 citas, solo hacía 2. ¿Sí me van a entender? Sí. Claro. La energía. Ujú. Por eso les hablo de energía. Está afectando lo más importante. Cuando me saco ese demonio interno, que ya, bueno, dejé de tomar como 45 días. O sea, eso es harto. Pero sacártelo fue reconocerlo y decir, ya no quiero esto. No, ya entonces- te digo cómo se nos... Ya viene el... A esos días dejé de tomar y un amigo me invitó a una cerveza y yo, bueno, fuimos a una cerveza. Y ya no le gusta. O sea, ya no le disfrutaba como antes. Impresionante. Mm, Entonces es entender que siempre esos pensamientos negativos que tengan, esos pensamientos de temor, no son ustedes. ok. Es algo más allá que los está molestando. Y yo me puse en ese proceso como a estudiar más del tema y cuando uno le abre las puertas al universo, cosas llegan. De la nada llegó un amigo que no había visto hace rato. Le conté el tema, él me dijo, él es cristiano, él me dijo, oiga, haga esto, esto le puede funcionar. Yo soy de nacimiento católico, Ujú. pero o sea, en ese momento mi relación, por ejemplo, con la iglesia o con las religiones no es como tan fuerte. Ujú. De igual manera, empecé a estudiar más y encontré algo que nunca en mi vida pensé que lo iba a hacer. Y es que hoy literalmente estoy hablando de la palabra de Jesucristo. Hasta para mí decirlo es loco, pero mega funciona. Entonces lo que yo estoy haciendo ahorita es mejoré mi calidad de comunicación con Jesucristo. Ok, a través de la oración. Sí, digamos que sí. Hola, Mary. Pero le pregunta a ChatGPT por qué esa palabra Jesucristo, por qué era tan fuerte, y te lo explica de una manera científica. De esa palabra usada, todo lo que significa para ti, todo el tema del amor, de la familia. Y yo simplemente cuando encuentro algo, me meto a mi proceso de meditación otra vez, llegar a mi sistema subconsciente y le digo, Jesucristo, quítame ese pensamiento negativo. Y termino la meditación, me levanto y ya no va, ya no está. Y ya no vuelve. O sea, en la meditación te Sí. comunicas, le dices eso. O sea, entro a mi proceso de meditación con meditar otra vez. Entro a mi proceso de relajación profunda por medio de una técnica de respiración. Ajá. En ese momento cuando ya empecé a inhalar luz, ¿sí? Y a exhalar toxinas, Sombras. por decirlo así, sombras, en ese momento es donde me comunico con él, le doy la instrucción y literalmente, no literal, es impresionante porque literalmente cuando ya tú acabas, Ujú. ya no está. Y me volví como maniático en eso. Claro. Entonces cada vez que tenía medio algo en la cabeza, como depresión, como asustado, temor, me meto, hago mi proceso de meditación, me curo y ya, perfecto. Qué locura. Entonces sí vale la pena que la gente empiece y los emprendedores empiecen como a tomar eso. Ujú. Así no crean en Jesucristo, no crean en la religión, háganlo, a ver qué pasa. Y se van a dar cuenta que es una locura. Entonces todos esos procesos me han llevado como a entender un poquito más cómo funciona mi Ujú. cerebro y cómo otra vez, cómo existen tantas cosas que no vemos, pero que sí existen. Claro. Y mi consejo ahí es, si uno hace las cosas bien, si uno va siempre en pro del universo, si uno tiene esas comunicaciones fuertes con la luz, con Jesucristo, yo creo que no existe alguna manera o razón para que no. Muy potente. Pero el proceso es uno hacerla y uno creer. Y hacer las cosas también en el día a día, porque a veces uno tiene muchas herramientas, pero no las aplica, ¿no? Sí, lo mismo, tienes ahí un demonio que hace que no te- uno procrastine. Vamos a aplicar esa. Aplíquela y verás, la vida cambia. Ok. Tenemos mi papá y también emprendedores amigos o amigos que también están en empleos que dicen, oiga, no, pero yo no puedo meditar porque como que me distraigo muy fácil, como que yo no sé qué. ¿Qué le recomendarías a una persona, emprendedor o empleado, que quiere empezar a meditar para tener mejor su energía? Sí, es normal que uno se desconcentre bastante. Entonces, lo primero que yo haría ahí es poner música. ¿Listos?
Hay una frecuencia muy interesante, se llama la frecuencia solfeggio. Entonces, ¿yo qué haría? Un lugar, paz. Pues el cuarto de uno. Frecuencia solfeggio, entonces le va a ayudar a uno a concentrarse en la música, por decirlo así. Ok. Me taparía los ojos y estaría consciente de la respiración, o sea, contaría los números. Diría 1, 2, cuando me estén hablando. Y se van a dar cuenta que lo que les digo, a la cuarta, quinta fase que lo hagas, ya estás conectado. Es también cuestión de practicar. Sí, de practicar, pero con música no es fácil. Ok, Es más entretenida. ok. Bueno, aquí también en esa parte que tú hablas mucho de neuromarketing y marketing, nos gustaría saber cómo en ejemplos reales del día a día aplicas el neuromarketing y el marketing a tus marcas. Es que literalmente el neuromarketing, si tú te pones a pensar en lo que es de la manera científica, entonces tú vas a ver que tienes que ponerle electroencefalogramas digitales a la gente para saber si se comunicó de manera eléctrica, en dónde se prendió, si fue la corteza prefrontal que está asociada a la recompensa, o si se prendió en la ínsula que está enfocada al temor, ¿sí? Eso es lo que uno le enseña, ¿no? Pero pues tú no tienes el tiempo para todo el día andar con gente con cascos. Sí, claro. Sí, que el otro es el eye tracking para saber qué está viendo más de la página web. Entonces lo que yo enfoqué el neuromarketing es en encontrar insights. Y los insights se ven en la antropología. Ok. Entonces literalmente es como el neuromarketing en cuanto a este tipo de sistemas te bota y te arroja como el resultado final. Pero la antropología fue el inicio de todo eso para que tú lo desarrollaras. El ejemplo es fácil. ¿Por qué las mujeres hablan más que los hombres? Entonces, el neuromarketing te lo puede explicar, pero la definición ahí es que las mujeres duraron muchos millones de años siendo recolectoras mientras los hombres se iban a cazar. Entonces, por eso las mujeres tienen una visión mucho más periférica que el hombre. Sí, porque si uno hablaba en voz alta con el amigo, Sí, pues el mamón chao. se iba, ¿no? Claro. Pero cuando tú entiendes todos estos procesos antropológicos, es donde uno empieza a desarrollar las estrategias que hoy día cambian. Por ejemplo, una interesante es la de las botellas de vino. ¿Qué pasó? ¿Sabías tú que cuando las personas van a una tienda, a un supermercado, cogen 2 botellas de vino así? El 90% de las veces lleva la más pesada. ¿Por qué? Porque hay un insight que dice que entre mayor peso está correlacionado a mayor calidad. Ok. Eso es un insight. Y eso, por ejemplo, lo has aplicado en tus restaurantes. Claro, es por eso que los platos de los restaurantes tienen que ser más pesados. Es por eso que los tenedores y cubiertos tienen que ser más pesados. No es lo mismo uno tomarse una limonada en un vaso de plástico Desechable. en una copa de cristal. Obviamente la copa de cristal, en tu percepción vas a ver mayor calidad y mayor precio. Pero es la misma limonada, ¿no? Sí, claro. Es el como mismo esa líquido, percepción. es pura percepción. Y como esos hay 1000 ejemplos donde se puedan desarrollar. Quizás el que más hemos trabajado ha sido Frenesí. En Frenesí desarrollamos todo un ecosistema, toda una sala multisensorial. Entonces ahí controlamos absolutamente todo. ¿Y de dónde viene esa primicia? De que no es lo mismo comerse una mojarra frita al frente del mar en Cartagena, así yo te haga la misma receta, el mismo pescado, la misma frescura, todo igualito, en Bogotá. Va a cambiar. ¿Por qué? Porque somos sinestésicos. Porque tenemos todos nuestros sentidos jugando a la vez y no son sentidos independientes. Ok. Entonces, basado en eso, desarrollamos Frenesí, en el cual, por medio de, tenemos desde proyectores, tenemos odotifos, tenemos vibraciones, tenemos sistemas térmicos, hacemos que en cada uno de los mundos la gente subconscientemente se sienta que está en otro espacio. Ok. Y claro, es el día a día. Nosotros actualmente, para sacar insights, lo que hacemos es, bajamos toda la información de nuestro emprendimiento, empresa, proyecto a ChatGPT y le pedimos insights. ¿Tú lo haces de la misma forma o también cómo lo haces para No, recomendar a los emprendedores? Ahorita sí, obvio. O sea, ChatGPT paguen los $20. O sea, Sí. y esa es la mejor inversión que hacen en la vida. Las personas que hoy no están utilizando ChatGPT, quiero que sepan que se van a convertir en las mascotas de las personas que utilizan ChatGPT. O sea, es una realidad. Es cierto. Tenemos que aprender a hablar con él y hay varias formas interesantísimas que uno puede jugar con ChatGPT. Hay una vaina que uno llama proyectos. En el proyecto le describí todo lo que él necesitaba saber de mí, desde mi carta astral personalizada. Wow. Wow. Le tomé fotos a mis manos, las líneas, y aparte de eso le di la instrucción que todo lo que yo le preguntaba durante toda la historia lo usara para Como responder. insumo. Entonces, cuando tú tienes toda
eso metido en la misma base, en el mismo prompt. Tú le preguntas cualquier cosa y te dice todo. Claro. O sea, que ella me sentía deprimido y le pregunté, me dijo, sí, es que tienes a Plutón en la casa tal, y aparte de eso, tu mano yo no sé qué, y entonces, parezco que si haces esto se te pasa. Ya, Y lo hiciste. chao, claro. Es muy interesante que uno hoy en día con ChatGPT puede tener un psicólogo, un antropólogo, un político, o sea, todas las... experto en todos los- marketing, sí, entonces eso me parece una locura y bueno, para los que nos están escuchando y viendo, aprovechenlo para darle el rol que ustedes quieran y preguntarle. Ahora pasando también un poco a algo que nos da mucha curiosidad es, con tantos proyectos, con tantas marcas, con tantas cosas que estás haciendo en el día a día, ¿cómo manejas el tiempo? O sea, ¿cómo lo gestionas para hacer tantas cosas? ¿Cómo es tu rutina diaria? No, más que mi rutina puede ser muy normal, pero la clave de lo que les decía antes es tener buenos generales. Delegar. O sea, confiar plenamente en que tu equipo de trabajo está tan impregnado de tu ADN que las personas que están como liderando cada una de las marcas de los complejos estén totalmente alineados con todo lo que tú quieras, facilita. Obvio, no van a tener en algunos casos como esa misma experticia, pues porque están empezando en un proyecto nuevo. Entonces ahí es donde uno tiene que estar apoyándolos y teniéndoles una confianza plena. Ok. Ok. Bueno, yo quiero que nos cuentes de tu estrategia de marketing, especialmente temas de redes sociales, cómo manejan la estrategia, qué opinan del marketing de influencers, cada cuánto publican, toda esta parte más digital. No, el objetivo de cualquier marca o de lo que hemos descifrado dentro de nuestros planes se basa en tres cosas. El primer step es awareness, es cómo generar conciencia de marca. Entonces ahí es donde es una publicidad un poquito más masiva. Entonces ahí es pauta en redes sociales, influencer marketing, ahí contamos con Free Press, hacemos todo para que la gente sepa que existes. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un plan de posicionamiento para que un comensal, un cliente se case contigo. Un cliente no se va a casar con uno si no te conoce. Claro. Entonces, primero, hey, Aquí awareness, conciencia de marca de que existimos. Eso va a hacer que la gente visite los sitios. Entonces ahí es la segundo step. Se llama vínculo emocional o engagement. Ahí hacemos todo para satisfacer el sistema límbico de las personas a través de las emociones. En ese sistema, ya más que pautar, más que mostrarles el sitio, lo que necesitamos ahí es hacer que la persona genere el vínculo por medio de los productos y servicios. Y esto es tan interesante que en un restaurante, la gente no vuelve a un restaurante por lo que comió, ¿sabías? La gente se olvida. Si yo te pregunto qué son un día de la vida, les digo a ustedes qué fue lo que comieron, dame todo el menú. Sí, no, ni idea. De Solo pronto sé te acuerdas que de un ustedes estuvo nigiri o un cóctel, sí. Pero ustedes vuelven es por cómo los hicimos sentir. Entonces, cuando hablamos de cómo hacerlos sentir, mire que ahí ya les estoy hablando del sistema emocional, ¿no? Sí, Si el sistema racional tomara decisiones, pues usted mira, nos pedimos 5 nigiris, 4 platos de esto, me costó tanta plata y nos tomamos esos 3 cócteles. claro. Por la gente no lo dice. La gente se acuerda es, oiga, me sentí bien. Claro. Entonces, todo eso se basa el sistema límbico en que Dios está en los detalles. Ok. Entonces, desde cómo te reciben, cómo tú ves el entorno, qué música estás escuchando, y todo le tienes que estimular tu sistema subconsciente. Ahí también se pueden desarrollar estrategias para que esas personas que ya tuvieron un vínculo emocional contigo suban a la siguiente etapa, que se llama lealtad. Entonces, ya se conocieron, ya salieron, y en lealtad se tienen que casar. Y es cómo llevar a los comensales a que se casen con uno. Entonces ahí hacemos estrategias con CRM, sistemas de datos. Ahí podríamos Email marketing. tenemos una cofradía donde nuestros mejores comensales tienen una membresía donde tienen descuentos, beneficios, tienen 1000 cosas para que siempre estemos en ese top of mind de ellos en el momento de que cuando busquen un restaurante. Ok. Para que se sientan como en comunidad. Exacto. ¿Para qué? Para que en ese momento de la lealtad es donde tenemos las comunidades. Hoy lo que la gente quiere es sentirse parte de algo. Entonces debemos enseñarles y generar las estrategias para que lo sean. Ok. Entonces, plan de posicionamiento, conciencia de marca, vínculo emocional y lealtad. En cada uno de los steps debes hacer desarrollos de estrategias de marketing. Al principio es extremadamente fuerte, pauta digital, influencer marketing, etc. Engagement, sí se debe hacer algo de publicidad, pero es publicidad mucho más enfocada a las emociones. Entonces, por ejemplo, se me ocurre,
en vez de cuando vaya a vender, por ejemplo, un taller de margaritas, ¿sí? Entonces, ¿qué hace normalmente la gente? Pues pone una pieza y escribe, taller de margaritas, aprenderás a hacer tres margaritas. ¿Está bien? Sí, está bien porque estás hablando del sistema racional. Entonces, ¿qué deberías hacer? Mostrar a personas felices agitando la coctelera, haciendo margaritas. Eso va a generar mayor emoción dentro del comensal. Entonces, sistema límbico. Ok. Ok. Y para los emprendedores y empresarios que nos están viendo, ¿qué les recomiendas para que sus productos o servicios se vuelvan también experiencias emocionales? El objetivo de la experiencia, o cuando uno habla de experiencias, es básicamente estimular los 5 sentidos. Ok. Entonces, revisen, por favor, que lo que estén haciendo estén estimulando los 5 sentidos. Ok. No, es que yo vendo online, pues no pasa nada. Uno, puedes empezar a estimular dentro de la landing page y sobre todo te queda muy fácil cuando llega el producto a la casa de las personas porque ahí puedes jugar, o sea, tener la caja, la envuelves como si fuera un regalo y aparte de eso le aplicas tu loción. Te puedes comprar, depende del producto, ¿no? Pero pues te podrías inclusive comprar unos parlantes que valen $5, ¿sí? O $4. Y que cuando lo abran suene una música especial y que huela lo que tú quieres, el aroma que tú quieres generar con tu marca, vas a ver que hacen el triple. Ok. ¿Sí? Pero van a decir, no, es que mi producto vale 10.000 pesos, yo no puedo mandar el tema del sonido. Puedes jugar con 1000 cosas, o sea, lo importante ahí es ser creativo. Ok. Si tú tuvieras que empezar hoy de cero, sin dinero, sin contactos, pero con todo el conocimiento que tienes, ¿cuál sería como ese step by step que seguirías para tener una empresa rentable en Colombia? Esa es buena pregunta, ¿sabes? Y yo creo que si yo volviera a empezar de nuevo, volvería a las bases de cómo empecé. Yo creo que cuando todo este proceso de crecimiento ha hecho que uno a veces se le pierdan las cosas importantes, ¿no? Y sí creería que en estos momentos, si empiezo de cero, haría cosas más profundas, haría cosas que le pegaran más a las emociones y contribuiría mucho más a la sociedad. Ok. O sea, me iría como por esa línea más espiritual, por decirlo así. Me imagino que también algo con inteligencia artificial, si fuera hoy en día. No, pero en este momento, o sea, me dijeron como si no tuviera nada, pero en este momento estamos desarrollando varias cosas con inteligencia artificial. Estamos optimizando los servicios de los restaurantes por medio de aplicaciones de inteligencia artificial. Ya hoy terminamos de hacer las pruebas para que todo el sistema de reservas del Grupo Serata lo hagas por medio de inteligencia artificial. O sea, en ese campo estamos apostándole fuerte. Genial. Y aparte de eso, estamos desarrollando un montón de proyectos que no son como de restaurantes en sí, pero pues contribuyen, son de apoyo a temas relacionados. Ok. No les puedo decir mucho porque están en proceso de Construcción. creación y construcción. Uno de esos que de pronto sí se puede hablar un poco de eso es de sombras. ¿De qué trata Sombras? Y mira que lo que te acabo de decir tiene que ver mucho con sombras. Ese tipo de proyectos son los que más me gustan. Hace un tiempo, y basado en neuromarketing, encontré dos cosas interesantes. Uno, cuando te quitan el sentido de la vista, ¿sabías que los otros sentidos se agudizan entre un 30 y un 40%? Solo sabiendo eso, Eso es un y uno insight. como restaurante, es un insight. Uno teniendo un restaurante, pues súper chévere. Le quita la visión y todo le sabe 40% más rico. Esto es una mini clase de cómo tomamos un insight con neuromarketing y lo transformamos en una idea de negocio. Sí, exacto. Entonces, la idea es, si te quito la vista, 40% te va a oler más, te va a gustar más, te va a saber mejor, ¿no? Ahí está, más intenso. Listo. Bueno, también puedes jugar en tu contra, ¿no? Que si la comida Sí, no claro. está rica, pues te vas a ver Baila. mejor. Bueno, vamos a pensar que la comida está normal. Te vas a ver 40% más rico. Entonces ya está el insight. Y me puse a pensar, oiga, ¿qué hacemos? Entonces vi que por allá en Polonia le ponían como unas gafas a la gente para que no viera. Entonces eso no me parecía como tan multisensorial. Y por cosas del destino, vi una noticia donde hablaba de que en Colombia hay alrededor de 2 millones de personas ciegas. Ok. Entonces me causó como impresión. Y aparte de eso, de esos 2 millones de personas ciegas, el 80% aproximadamente estaba desempleada.
y claramente no me pude hacer en la vista gorda. O sea, yo dije, ahí toca hacer algo. Entonces, lo que estamos haciendo con Sombras es un restaurante totalmente a oscuras que tiene un tema de conciencia muy fuerte. ¿Por qué? Porque aparte de generar ese empleo, y que estamos haciendo también para ayudar a generar empleo, que dentro de la página web tendremos un LinkedIn de personas ciegas que están buscando trabajo para que mayor empresarios lo contraten. Y no sé si sabías, pero si tú lo haces, tienes beneficios tributarios las empresas. Sí, sí, sí. Entonces, si quieren ayudar a los hijos está bien, si quieren reducir plata está bien, pero ayudémoslos, o sea, que pase algo. Tenemos ese proceso ahí. Y el lugar es totalmente oscuro y cuando tú entras, la persona ciega que trabaja con nosotros te dice, oye, ponme tu mano en mi hombro que yo te voy a guiar. Entonces cambiamos los papeles. Y le dice, bienvenido a mi mundo. Ya empezamos a hacer las pruebas y me choqueó tanto que yo tengo una tía que le dio retinosis pigmentaria y en este momento ve a un 2-3%, o sea, no ve. Y solo con que yo le diga, oiga, mire, la copa está acá, los cubiertos están acá, ya le mejoré la satisfacción a ella. Entonces, yo creo que el ser humano nos hacemos otra vez los de la vista gorda y no queremos ver las problemáticas, pero es entenderlas, tomarlas y saber que podemos hacer del mundo un mejor lugar. Y solo con el hecho de tú hacer eso, y literalmente me gusta, le puse sombras porque literalmente yo estoy trabajando ahí dentro de las sombras. Claro. Y eso vale más que ir a 1000 misas. ¿Sí me van a entender? Claro, está simpatizando. O sea, que tú ayudes a esa persona y que si por medio de mi LinkedIn que hayan 3 personas invidentes y que las contraten y que sean muy felices y que tengan el futuro, todo eso repercute y todo eso es energía. Y es energía que tú ayudas a fomentar. Entonces, cuando tú empiezas a ver la vida de que no es ayudar sin esperar nada a cambio, ¿sí? Y literalmente estás esperando que toda esa energía se devuelva. Entonces, pienso que eso tiene como un tema bien interesante y eso es lo que más me motiva, o sea, eso es lo que me gusta. O sea, hacer ese tipo de proyectos que sean diferentes, disruptivos. No existe ninguno, nunca he hecho nada de eso. Entonces, me parece interesante llegar allá, mirar cómo va a ser la experiencia, mirar dónde metemos la música, cómo va a ser el guión. Quiero que en la mitad de la experiencia salga una persona a cantar música clásica. Quiero que esa persona haga parte, que sea ciega, o sea, que ayude a generar más empleo y hacer llorar a las personas y que la gente se sienta choqueada. Y es crear, o sea, es crear desde cero. Sí. O sea, no tengo ni... Me dicen, ok, ¿cómo va a ser? En este momento no tengo ni idea, lo estamos cuadrando. Qué locura. Y en ese proceso de liderazgo, por ejemplo, creando sombras, ¿qué sientes tú que has tenido que desaprender o dejar morir de ti para poder crecer como líder, como empresario? No, lo más difícil es entender que algunas personas con las que yo inicié hace muchos años, ya estas personas después de 8 o 9 años, unas ya no le generan tanto valor a la empresa, otras quieren emprender y tomar vuelo. Claro. Entonces, eso ha sido bien interesante en entender que si es para mejorar, uno también tiene que ser desapegado, desapegado y uno tiene que decirles a ellos, claro, si es para mejorar, hágale, yo lo apoyo. Entonces, eso ha sido como lo último de las últimas 2 semanas, que tuve conversación con una de mis generales, por decirlo así, de mis gerentes, que lleva más de 1 año estando con nosotros. O sea, todo el camino. Todo, desde cero. Entonces, eso es de que uno tiene que entender que cada día tiene que estar formando gente. Claro. Y desapegarse un poco, ¿no? Y desapegarse de todo. Y también es entender que algunos negocios quizás no... Así uno quiera darles y darles, es entender que en algún momento decir, oiga, cambiémoslo, insistamos en otra cosa. Eso es lo más difícil. ¿Por qué? Porque cuando tú haces estos emprendimientos, se vuelven hijos tuyos. Sí, literalmente. Estábamos hablando con otra emprendedora que nos decía que muy difícil también el hecho de tengo que estar haciendo las cosas en mi empresa, pero tengo que dejar de lado la familia, tengo que dejar de lado los viajes con ellos, dejar de lado también otras relaciones. ¿Cómo has visto eso en tu proceso de emprendimiento? Literalmente es un costo de oportunidad. El chef de Viva la Vida, que se llama Félix Jiménez, él es un chef de filosofía budista y él sigue una vaina que se llama el Chukoni. Chukoni significaría en Japón como maestro artesano. Ellos lo llevan al extremo. El chef dice, yo no me caso, yo no tengo hijos, porque es el costo de oportunidad
que ese tiempo no se lo podría dedicar a mi comensal. Entonces, Renuncia a todo. renunciar a todo para que siempre haya un Kaizen, siempre haya una mejora continua y siempre le estés ofreciendo el 101% de tu tiempo a tu comensal. Entonces, depende de la personalidad y lo que tú quieras hacer. Sí. Yo creo que la magia y la clave de la vida es entender que uno, siempre hay tiempo para todo. Solo es ganas. Dos, energía. Si tú tienes energía, vas a tener tiempo para viajar con tu familia, tiempo para trabajar y tiempo para estar pendiente de tus cosas. Ujú. Y tres, el dinero está como de cuarto, ¿no? Mm. Entonces, tú trabajas porque, o sea, si a uno le toca ir a trabajar para ser infeliz, es mejor no ganar dinero. O sea, ¿por qué? Porque las emociones están de segundo lugar. Claro. Entonces, uno tiene que entender hasta qué punto ves tu trabajo como algo infeliz que solo te deja plata. Y yo creo que la vida, al ser solo uno debería hacer cosas que le hagan feliz. Ya. Ahí hay un libro bien interesante que vale la pena ya que ni se lo lean, o sea, ya pueden mirar en ChatGPT que les haga el Pues resumen, resumen. que habla de que una enfermera estuvo por muchos años cuidando a los pacientes moribundos. Y la mayoría de pacientes moribundos les preguntaban cómo haría, qué se arrepiente. Y dentro de las que me acuerdo, hablaba de que la gente hace las cosas no para uno mismo, sino para las demás personas. Se arrepienten de eso. La segunda se arrepienten de no haber pasado tanto tiempo con las familias. Otra que me acuerdo es que se arrepienten de haber olvidado a los amigos de infancia. Entonces, uno sabiendo que la gente se queja de eso, ese momento para uno decir, Para "Oiga, cambiarlo. venga, llamo hoy a mi amigo que no hablo con él hace 10 años. Venga, empiezo a hacer cosas que me gusten más a mí, no que otras personas quieran". Y vuelvo a insistir, o sea, es entender y revisar que lo que uno haga le genere mayor felicidad y energía que plata. Y te das cuenta que cuando encuentres algo que te genere felicidad y energía, la plata es Va a llegar. literalmente. Para que no se les olvide, la base, la energía, luego las emociones, tiempo y el dinero al fin. Exacto. Bueno, y ahora queremos pasar a una sección que se llama Preguntas Incómodas, porque Ángel y yo en nuestro día a día, con nuestros amigos, hacemos preguntas incómodas que nos llevan a tener conversaciones chéveres, diferentes. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuál ha sido tu cagada más grande en todo tu proceso como emprendedor empresario? A ver. Del día a día se tienen muchas embarradas que uno va aprendiendo. Okay. Pero así una que tú me digas como esta, tengo que pensarla más. Tómate tu tiempo. Esa tengo que pensarla más. Si quieres sigue y Listo. ahorita la volvemos. De una. La siguiente es, del 100% de tus marcas, ¿qué porcentaje de ellas son rentables? Hay una ley que es muy interesante, que es la ley de Pareto. Es el 80-20. Ok. ¿Qué quiere decir eso? Que el 20% de mis marcas hacen el 80% de los ingresos. Literalmente. Es entender cómo uno puede lograr la ley de Pareto y cómo la podemos maximizar. ¿Qué hice hace poco? Que me sirvió bastante. Cogí el 100% de mis platos, le puse ley de Pareto, igual al 20% de los platos es el 80%. Entonces empezamos a minimizar un poquito más la carta, mayor procesamiento, mayor estandarización, ahí los volvimos más rentables. Ok. Entonces, de todas las marcas, el 20% son muy rentables. Ok. Ya. ¿Qué tal ha sido colaborar con influencers como Juan Pazurita o Mario Ruiz? Son personas extremadamente divertidas, inteligentes, y todos esos procesos, cuando tú estás con gente que domina otros temas, o sea, los equipos de marketing deben ser multidisciplinarios. Y nos ha ayudado a ver el mundo desde otra perspectiva. Entonces, cuando hacemos este proceso con ellos, que aparte de colaborar, ellos son socios por ejemplo, de Cartagena, los dos son socios. Mario también es socio de Campo y Fiori. Entonces, el estar con ellos nos ha ayudado a hacer cosas diferentes. Les dan insights también y su Ah. conocimiento. Sí, son personas que han viajado mucho, conocen mucho, saben cómo se mueven las marcas. Entonces, nos ha ayudado demasiado para seguir aprendiendo. ¿Y qué es lo que más te gusta del negocio, de tu negocio, y lo que menos te gusta? Lo que más me gusta del negocio es toda la cantidad de personas que están detrás que
que todos los días salen temprano a trabajar y cuando yo veo que ellos me invitan, por ejemplo, no, es que mi hija se está graduando, eso me encanta. Ay, qué lindo. O sea, no, es que venga jefe, lo invito a darle una vuelta en el carro que me compré. Entonces, uno pensar que uno tuvo algo que ver con los éxitos de esas personas, eso es lo que más me gusta. Ujú. Lo que menos me gusta es bueno, hay dos cosas. Uno, la subjetividad, Ujú. que las personas quizás son muy fuertes con algunas cosas, entonces generan como quejas apoteósicas por cosas que los pueden decir de una manera constructiva. Claro. Entonces, cuando o sea, es normal que haya quejas en cualquier restaurante, cualquier negocio, cualquier producto, ¿no? Pero sí vale la pena que las personas empiecen a decirlo de una manera constructiva y no destructiva. Mm. Cuando tú te quedas de manera destructiva no estás haciendo nada, estás motivando Sí. a la gente. Entonces, yo le digo a ellos como que quieren, ya cierro y sacamos a 200 personas. No, es que es para mejorar. Y luego para mejorar, oiga, Claro. siento que pasó esto y esto. Entonces, eso obviamente lidiar con eso, porque uno se lo toma muy personal, Ujú. no te voy a negar que uno se indispone. Ujú. Si tuvieras que definir y decir qué diría tu epitafio. Esa pregunta me la hizo mi papá hace unos años y le respondí, see you later. ¿Crees en la reencarnación? No. Pero dejo la ventana abierta. Y ya vamos con nuestras dos preguntas finales para los emprendedores que nos están escuchando. Y la primera es, ¿qué mensaje le quieres dar a todos estos emprendedores que nos oyen, que están en un momento en el que no saben si dar un salto de fe o no? Que obvio que lo den, que no lo piensen dos veces. Que va a ser difícil, sí. Que emprendan es cuando ustedes como personas estén listos. Que emprendan cuando ustedes dominen sus emociones, cuando ustedes tengan su proceso y su energía clara para que puedan sacar las cosas adelante. Si no lo hacen así, no les va a ir bien. Pero yo pienso que es mejor que ustedes digan, oiga, lo intenté e insistí y lo saqué adelante, a que ustedes dentro de 10, 20 años, después de trabajar tanto tiempo en una empresa, estén preguntándose, uy, ¿y si yo hubiera hecho esto? Y que vean los fracasos como aprendizajes. O sea, un fracaso no tiene que ser algo malo. Hice esto, fracasé, y sí, la gente tiene la presión social, ¿no? De que van a llegar uy, sí, la embarró, no, muy malo, sí, es que su marca era muy mala. O sea, por lo menos lo hice. Y se van a dar cuenta que la gente que se queja o que te va a discriminar son personas que nunca han emprendido. Mm. Eso es lo chistoso. Que la gente que te hace hate o te molesta, Sí, no saben. No o sea, sabes son cómo es. personas que nunca han emprendido y son personas que están detrás de una pantalla y los emprendedores se sienten como muy abrumados con ese tema, Ujú. ¿no? Ok, sí. ¿Y qué salto de fe estás preparando en este momento? Tengo varios. De los que puedas contar. En cuestión del grupo Strata como tal, estamos en un proceso de replanteamiento de muchas cosas. Ujú. Claramente la crisis económica que está viviendo el país hace que uno se cuestione y salir mucho más fuerte. Entonces estamos revisando proceso por proceso, mejorando capacitaciones, empezar a las bases Ujú. de un restaurante. ¿Qué es un restaurante? Buen servicio, buena comida, buena atención. No a veces se le olvida las bases. Entonces con Grupo Serata estamos otra vez apostándole de los inicios para poder estar mucho más fuerte para cuando todo mejore. Es revisar esos restaurantes, cómo le podemos dar la vuelta y ser flexibles para apostarle a lo que está pasando actualmente. Estamos desarrollando 3 proyectos nuevos grandes. Se van a dar cuenta un poquito más adelante. Ujú. Y estamos con ganas, motivados. O sea, lo más importante es nunca perder el optimismo. Buenísimo. Muchas gracias, Jairo. Gracias. Gracias a todos los Gracias, Jairo. emprendedores. Gracias por esta conversación tan valiosa. Y bueno, recuerden que también vamos a estar sacando episodios cada semana con emprendedores y empresarios increíbles como Jairo para que puedan aprender cosas nuevas e inspirarse a seguir emprendiendo y dando esos saltos de fe. Nosotros somos Juli Y Ángel, y estamos demasiado felices de estar dando este salto de fe, haciendo realidad este podcast que es un sueño para nosotros. suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ningún capítulo con todos los emprendedores que vamos a estar presentando semana a semana.